En el vasto templo del dinero hay un altar que pocos quieren mirar de frente. Un altar silencioso pero omnipresente que se alimenta de cada movimiento económico, de cada ingreso, de cada venta y de cada esfuerzo productivo. Ese altar se llama impuesto y es quizá el reflejo más poderoso de nuestra relación con el poder, la sociedad y la responsabilidad. Todos lo veneran a la fuerza, pero casi nadie lo comprende. Algunos lo temen, otros lo odian, muchos lo ignoran y unos pocos, los sabios, aprenden a usarlo como una herramienta. Porque el impuesto no es solo una carga, es una forma de energía. Y como toda energía, puede drenarte o impulsarte, dependiendo de si entiendes su flujo o te dejas arrastrar por él. Hablar de impuestos es hablar de poder. Y hablar de poder es hablar de libertad. Detrás de cada cifra retenida, detrás de cada porcentaje que desaparece de tu nómina o de tus ventas, se esconde una historia mucho más profunda que la simple recolección de dinero. Los impuestos son la forma en que el sistema mide tu participación en la civilización, pero también la forma en que limita tu autonomía si no entiendes sus reglas. Son el lenguaje oculto de los imperios modernos. Antes se cobraban diezmos en los templos o tributos a los reyes. Hoy el tributo se hace al Estado, a las naciones, a las leyes invisibles de un sistema que nunca duerme. El ciudadano común los percibe como una injusticia. Siente que trabaja para otros, que cada esfuerzo suyo es parcialmente arrebatado. Pero esa es la visión del que mira desde el miedo. El inversionista, el creador, el arquitecto financiero mira distinto, sabe que todo sistema de poder tiene grietas, que toda ley tiene márgenes de maniobra y que entender los impuestos es dominar parte del tablero. La mayoría vive intentando escapar del sistema, cuando lo que debería hacer es entenderlo, navegarlo, utilizarlo. Porque ¿quién aprende cómo fluye el dinero dentro del sistema? Se vuelve invisible ante la presión y visible ante las oportunidades. Piensa en el impuesto no como un enemigo, sino como un espejo. Refleja tu nivel de organización, tu disciplina, tu inteligencia económica y tu capacidad para ver más allá del corto plazo. No se trata solo de cuánto pagas, sino de cómo lo pagas, cuándo lo pagas y desde qué estructura lo haces. El impuesto castiga la improvisación y premia la estrategia. Cada persona que se educa financieramente empieza a ver patrones donde antes solo veía números. Entiende que los gobiernos no castigan la riqueza, castigan la ignorancia. Porque quien desconoce el sistema paga más. Quien lo domina crea estructuras que multiplican su libertad. Este altar, el del impuesto, no se conquista con evasión ni con miedo, sino con conocimiento. Es el altar donde se mide la madurez de tu relación con el dinero. Hay quienes rezan para que el sistema los deje tranquilos y hay quienes deciden construir dentro de él su propio camino. Porque hay una verdad profunda, no puedes escapar de las reglas del juego, pero puedes aprender a jugar con elegancia. Mira la historia y verás que los más grandes imperios no se sostuvieron con espadas, sino con impuestos. Roma no cayó por sus legiones. Cayó cuando su sistema tributario colapsó. Las revoluciones no comienzan por ideales abstractos. Comienzan cuando los pueblos sienten que pagan más de lo que reciben. El impuesto es la forma más concreta de contrato social. Cada peso que sale de tu cuenta es una señal de que participas en algo mayor. Pero si no entiendes en qué participas, si no sabes hacia dónde fluye tu energía, te conviertes en combustible del sistema, no en arquitecto del cambio. Por eso, quien busca la abundancia no puede ignorar el altar del impuesto. Tiene que acercarse a él, estudiarlo, comprenderlo y, sobre todo, trascenderlo. Porque hay dos tipos de riqueza, la que produce libertad y la que produce vigilancia. La primera nace de la comprensión, la segunda del desconocimiento. Y solo el que domina el lenguaje del impuesto puede construir estructuras de verdadera independencia. Cuando comienzas a entender cómo se recauda, cómo se distribuye y cómo se regula el dinero en tu entorno, algo cambia en tu mente. El miedo desaparece y nace el respeto.
empiezas a notar que las leyes tributarias son como los códigos de un templo antiguo, en apariencia rígidos, pero en realidad llenos de pasajes ocultos. Exenciones, deducciones, créditos, beneficios, estructuras legales. Todo diseñado para quien se atreve a aprender. Y ahí está el primer gran secreto: el sistema no premia al que más trabaja. Premia al que mejor entiende sus reglas. Hay quienes creen que hablar de impuestos es un tema aburrido o ajeno, pero en realidad es una conversación sobre poder. Si entiendes cómo se mueven los impuestos, entiendes cómo fluye la energía económica del mundo. Comprendes por qué unas naciones prosperan y otras se hunden. ¿Por qué algunos individuos logran multiplicar su libertad y otros la pierden intentando sobrevivir? La diferencia no está en cuánto ganas, sino en cuánto retienes, cuánto optimizas y cómo estructuras tu flujo financiero para servirte, no para esclavizarte. Por eso, este capítulo no busca enseñarte solo a pagar menos, sino a pensar mejor, a ver el impuesto como un campo de entrenamiento mental donde se prueba tu madurez financiera. Si lo entiendes, puedes convertir cada obligación en estrategia, cada carga en impulso y cada ley en oportunidad. Si lo rechazas sin comprenderlo, te conviertes en víctima del juego. El verdadero maestro no huye del altar del impuesto, lo conquista, porque ahí, en ese lugar que todos temen, es donde se mide la verdadera libertad. El impuesto no vive únicamente en los números que aparecen en una declaración anual, vive en la mente de las personas. Es una construcción invisible que condiciona cómo pensamos sobre el éxito, la justicia, la contribución y la culpa. Desde pequeños nos enseñan que pagar impuestos es una obligación moral. Pero casi nadie nos enseña a comprender su estructura ni su lógica. Por eso, la mayoría entra en el sistema financiero como quien entra en un laberinto sin mapa, obedeciendo reglas que no entiende y repitiendo mantras que otros escribieron. Esa ceguera colectiva es lo que mantiene la rueda girando. No porque el sistema sea invencible, sino porque la ignorancia lo sostiene. El impuesto se convierte, así, en un espejo psicológico. Refleja tu relación con la autoridad y con el control. Muchos viven con resentimiento hacia el Estado. Pero ese resentimiento muchas veces es un reflejo del miedo a tomar responsabilidad, porque entender los impuestos exige madurez, exige planificación, exige ver el dinero no solo como ingreso, sino como energía en flujo constante. La mayoría quiere abundancia sin asumir estructura, libertad sin asumir orden, riqueza sin asumir conocimiento. Pero no hay libertad financiera sin comprensión fiscal. Porque el sistema no castiga al que tiene, castiga al que no entiende. En cada sociedad hay dos tipos de ciudadanos, los que pagan sin saber por qué y los que aprenden a construir dentro del sistema. Los primeros creen que la ley es un muro, los segundos descubren que es una escalera. Todo depende de la perspectiva con la que mires la estructura. Los grandes empresarios, los inversores, los arquitectos del capital, todos tienen algo en común: estudian la ley. No porque amen el sistema, sino porque saben que el conocimiento fiscal es poder. Aprenden a crear empresas, a estructurar ingresos, a utilizar incentivos, a convertir la obligación en ventaja. Y ese conocimiento, que parece técnico, en realidad es espiritual porque les da libertad, les da paz, les da control sobre su destino. Hay una verdad que muchos prefieren ignorar: el dinero no se multiplica con esfuerzo, se multiplica con estrategia. Y la estrategia no se mide solo en lo que ganas, sino en lo que conservas. Puedes generar millones y perderlos todos en malos hábitos fiscales, o puedes ganar menos y construir un imperio con inteligencia legal y claridad financiera. Por eso los impuestos no son el enemigo de la riqueza. Son su examen. El que no entiende este altar puede tener éxito momentáneo, pero tarde o temprano el sistema lo alcanzará. Porque el desconocimiento no te exime, solo te retrasa. Y en el juego del dinero, cada retraso tiene un costo. El miedo a los impuestos viene de no comprenderlos. Por eso la educación financiera no debería ser solo sobre ahorro, inversión o deuda, sino también sobre el flujo tributario. Aprender a leer la ley, a entender las fechas, los conceptos, las categorías. No para volverse contador, sino para volverse consciente. Porque quien es consciente, elige. Y quien elige, no es esclavo.
La mayoría vive en una guerra interna entre la culpa y la evasión, sin entender que el conocimiento es el puente que las disuelve. No se trata de evitar pagar, se trata de pagar con inteligencia, de construir estructuras que te permitan aportar sin empobrecerte. La mentalidad fiscal también refleja la madurez emocional. Hay quienes sienten culpa por prosperar, como si ganar más significara necesariamente perder más. Pero eso solo es una herencia cultural del pensamiento de escasez. Nos enseñaron que el éxito se castiga con impuestos, cuando en realidad se puede proteger con estructura. Nos inculcaron que el rico es injusto por pagar menos, sin entender que el rico solo aprendió las reglas del juego. Y esas reglas están escritas para todos, pero solo los curiosos las leen. El que ignora la ley vive bajo ella. El que la comprende la usa a su favor. El altar del impuesto, en su dimensión más profunda, es también un espejo del orden interior. No puedes tener claridad fiscal si tu mente es un caos. No puedes estructurar tus finanzas si no has estructurado tus hábitos. El sistema financiero y tributario no perdona la desorganización. Cada error, cada omisión, cada olvido es una señal de que tu relación con el dinero sigue siendo infantil. Y ese es el verdadero problema, no cuánto pagas, sino cómo te comportas frente al proceso. Si sientes miedo, si sientes culpa, si sientes resistencia, no estás luchando contra el sistema, estás luchando contra ti mismo. Por eso, dominar el impuesto no es solo un acto económico. Es un acto de conciencia. Es aprender a mirar al Estado, a las leyes, a los gobiernos, no con miedo, sino con inteligencia. No con rebeldía vacía, sino con estrategia. El impuesto te enseña que el mundo no es justo, pero sí es predecible. Y quien comprende los patrones de ese flujo, deja de ser víctima del sistema y se convierte en arquitecto de su destino. Porque al final, las reglas no están escritas para detenerte, están escritas para filtrar a los que no están preparados. El poder tributario ha moldeado civilizaciones enteras. Desde los imperios antiguos hasta las economías digitales, todo gira en torno a cómo se recauda y cómo se redistribuye el valor. En ese sentido, entender los impuestos es entender el alma de una sociedad. Si miras con atención, descubrirás que las naciones más libres son las que enseñan a sus ciudadanos a entender el dinero, y las más oprimidas son las que los educan a temerlo. El conocimiento fiscal no es solo técnica, es autonomía mental. Es la diferencia entre obedecer sin pensar y participar con claridad. Cuando logras ver los impuestos desde esta perspectiva, el miedo se disuelve. Comprendes que no se trata de cuánto te quitan, sino de cómo te posicionas dentro del flujo. El sabio no maldice el río, construye canales. Aprende a dirigir el agua para que fluya a su favor. De igual forma, el sabio financiero no maldice los impuestos, construye estructuras legales y mentales para que el dinero trabaje con él, no contra él. Esa es la verdadera alquimia del capital moderno. Convertir obligación en oportunidad, miedo en estrategia, carga en libertad. Y en esa transformación interior, el impuesto deja de ser un monstruo para convertirse en un maestro. Te enseña disciplina, previsión, estructura, visión a largo plazo. Te obliga a pensar en tus números, en tus hábitos, en tus decisiones. Te obliga a madurar. Cada vez que entiendes una deducción, un beneficio, una estrategia, una sociedad, estás también expandiendo tu conciencia sobre cómo fluye la energía del dinero en el mundo. Es una iniciación en el lenguaje de los que ya no sobreviven, sino que construyen. Porque comprender el altar del impuesto es comprender el equilibrio entre dar y recibir, entre contribuir y proteger, entre servir al sistema y servirte a ti mismo. Hay una frase que resume gran parte de la confusión que domina al ciudadano promedio: yo no entiendo de impuestos, por eso pago lo que me dicen. Esa frase, que parece inofensiva, es una rendición. Es la declaración de que has entregado el control de tu dinero a otros. Es admitir que trabajas por un sistema que no comprendes. Y eso no es un error técnico, es una pérdida de soberanía. Cada vez que dejas que otro piense por ti en temas de dinero, cedes poder. Y el poder, cuando se entrega sin conciencia, nunca vuelve intacto. El impuesto no solo mide cuánto ganas, mide cuánto entiendes. Y quien no entiende, inevitablemente termina pagando más de lo necesario.
El sistema tributario no está diseñado para ser justo, está diseñado para ser funcional. Esa es una diferencia que muchos no quieren aceptar. No se trata de equidad, sino de flujo. El Estado necesita mantener la maquinaria viva, y para eso requiere combustible. Ese combustible se llama dinero, y el dinero fluye de los bolsillos de quienes producen hacia las estructuras que gobiernan. Pero aquí está la clave: dentro de ese flujo existen canales. Algunos son evidentes, otros ocultos a simple vista. Y quien aprende a leerlos puede dirigir parte de ese flujo hacia su propio crecimiento. No para evadir, sino para evolucionar dentro del sistema. En el mundo de los negocios hay un principio sagrado: lo que no se estructura, se disuelve. Un empresario sin estructura fiscal es como un marinero sin brújula, puede avanzar rápido, pero tarde o temprano se perderá. La estrategia fiscal no es solo un conjunto de papeles y firmas. Es una filosofía. Es entender que cada ingreso tiene un propósito, cada gasto puede tener un retorno, cada inversión puede protegerte si sabes cómo declararla. Es comprender que el conocimiento tributario no es frialdad contable, es autocontrol financiero. Es un lenguaje que traduce tus decisiones en resultados medibles. Los ricos no son ricos solo por lo que ganan, sino por lo que entienden. Un profesional que domina su área pero ignora su tributación es como un guerrero con espada sin escudo. Y lo más curioso es que muchos se quejan de los impuestos, pero jamás han leído una ley tributaria, jamás han preguntado qué deducciones pueden aplicar, jamás han invertido en aprender sobre sociedades, fideicomisos o estructuras de protección patrimonial. Es como quejarse del clima sin aprender a leer el cielo. El impuesto, en ese sentido, no castiga, solo clasifica. Clasifica a los que piensan y a los que reaccionan, a los que planean y a los que se lamentan. Dominar los impuestos no es un lujo de millonarios. Es una obligación de todo aquel que aspira a la libertad, porque sin estrategia fiscal, la libertad financiera es una ilusión. Puedes ganar más, invertir más, ahorrar más, pero si no entiendes cómo funciona la estructura que regula el flujo de tu dinero, siempre serás vulnerable. Los gobiernos pueden cambiar tasas, las leyes pueden mutar, las políticas pueden endurecerse, pero si entiendes el fundamento, sabrás adaptarte. Y en un mundo donde las reglas cambian constantemente, la adaptabilidad es la nueva riqueza, pero el impuesto no solo mide riqueza, mide mentalidad. La mente pobre cree que el sistema está hecho para aplastarla, la mente rica sabe que el sistema está hecho para usarse. La diferencia entre ambas no es el monto en la cuenta, sino la forma de interpretar la realidad. Mientras uno ve en el Estado un enemigo, el otro ve una oportunidad de negociación. Porque toda ley es una puerta, y toda puerta puede abrirse si encuentras la llave correcta. Y esa llave siempre ha sido el conocimiento. El conocimiento tributario te enseña a ver el dinero como energía en movimiento. Aprendes que una empresa no es solo un registro, es un vehículo. Que un gasto no siempre es pérdida, puede ser inversión si está alineado con tus objetivos. Que una deducción no es un truco, es una recompensa a la planificación. Cuando entiendes esto, dejas de actuar por miedo y comienzas a actuar por estrategia. Cada factura, cada contrato, cada decisión se convierte en parte de una coreografía consciente. Y ahí, justo ahí, es cuando el impuesto deja de ser castigo y se convierte en danza. En muchos países, los más prósperos no son los que tienen menos impuestos, sino los que tienen ciudadanos que entienden el juego. Donde hay cultura fiscal, hay ciudadanía madura. Donde hay ignorancia, hay abuso. No necesitas ser un experto en derecho tributario para defenderte, solo necesitas ser curioso. Leer, preguntar, planear. No aceptar todo lo que te dicen como si fuera un dogme, porque en el altar del impuesto, la fe ciega se paga con dinero. El que no cuestiona, financia a los que sí lo hacen. Los gobiernos saben que la mayoría de las personas vive en automático. Saben que prefieren pagar de más antes que enfrentar la incomodidad de entender. Por eso, el sistema premia la conciencia y castiga la pereza. En silencio, con números, con porcentajes, con formularios que parecen complejos pero en realidad son espejos. Cada cifra que no entiendes es una oportunidad perdida.
Cada declaración que firmas sin leer es una lección de obediencia inconsciente. Y en un mundo donde el poder se mide por la capacidad de pensar, la ignorancia se convierte en la forma más cara de esclavitud. Pero hay algo más profundo aún. Los impuestos son también una medida del alma colectiva. Muestran cómo un pueblo se relaciona con su gobierno, con su economía, con su sentido de pertenencia. En las sociedades más avanzadas, el ciudadano ve el impuesto como una contribución a un proyecto común. En las más fracturadas, lo ve como un robo. Esa diferencia no surge de las leyes, sino de la conciencia colectiva. Cuando las personas entienden el propósito del sistema, colaboran. Cuando lo sienten ajeno, se esconden. Y ese ciclo perpetúa la desconfianza, la corrupción y el caos. El reto de nuestra generación no es eliminar los impuestos, sino reinventar la relación que tenemos con ellos, convertirlos en un diálogo entre Estado y ciudadano, en una herramienta de crecimiento mutuo. Y eso empieza por el individuo. Empieza por ti, por tu disposición a dejar de ser víctima, por tu decisión de comprender, de aprender, de actuar con inteligencia. Porque la revolución no comienza en las calles, comienza en la mente. En el momento en que decides aprender lo que otros prefieren ignorar, el impuesto, cuando se entiende, se vuelve una herramienta espiritual. Te enseña a soltar, a organizarte, a planificar. Te enseña que cada decisión tiene consecuencias y que la verdadera abundancia no está en lo que acumulas, sino en lo que puedes sostener sin miedo. Dominar el impuesto es dominar tu energía financiera. Es ser capaz de prosperar dentro de la estructura sin que la estructura te limite. Es alcanzar un nivel de conciencia en el que ya no dependes del sistema, sino que colaboras con él desde una posición de poder. Y en ese punto, lo que antes era obligación se convierte en elección. Hay un instante en el camino financiero donde entiendes que el verdadero control no consiste en ganar más, sino en perder menos por ignorancia. En ese punto, el impuesto deja de ser una sombra que te persigue y se convierte en una herramienta que sabes usar. Comprendes que lo importante no es cuánto te quitan, sino cuánto decides proteger. Y proteger no es esconder, es organizar. Es actuar con inteligencia, con visión y con propósito. Es convertir el caos en estructura y la estructura en libertad. Quien entiende el impuesto domina su propio flujo de energía. Cada peso que pagas, cada deducción que aplicas, cada inversión que estructuras deja de ser un acto mecánico para transformarse en una expresión de sabiduría. Es el momento en el que dejas de ser jugador y te conviertes en estratega. Dejas de correr detrás del dinero y comienzas a dirigirlo. Ya no te quejas del sistema, ¿lo comprendes? Ya no lo temes, lo utilizas. Y en ese instante te liberas. Porque el conocimiento fiscal no es frialdad, es disciplina espiritual. Es el arte de ver el dinero como extensión de tu conciencia, no como peso de tus cadenas. Es aceptar que toda estructura, incluso la más rígida, puede servirte si aprendes a moverte dentro de ella. Y cuando logras eso, el dinero fluye con orden, tu mente se aclara y tu energía se expande. Ya no luchas contra el sistema, porque entiendes que el verdadero sistema es mental. El altar del impuesto no es un lugar de sacrificio, es un templo de entendimiento. Cada cifra es una oración, cada decisión es un ritual. No se trata de cuánto pagas, sino de cómo lo haces. Lo haces desde la ignorancia y pierdes. Lo haces desde la consciencia y trasciendes. Y al final, cuando mires atrás, verás que los impuestos nunca fueron el enemigo, fueron el maestro. Te enseñaron a pensar, a organizarte, a ver el valor del orden y el poder del conocimiento. El camino del dinero consciente no termina cuando dejas de pagar, sino cuando pagas sabiendo por qué. Ese es el punto en el que dejas de ser súbdito y te conviertes en arquitecto, donde el sistema deja de moldearte y tú comienzas a moldear tu propio destino. Entender el impuesto es entender el mundo, y entender el mundo es finalmente entenderte a ti.